El siguiente mensaje se titula El gran y poderoso conquistador, predicado por el hermano William Marion Branham, un día 21 de abril de 1957. Este mensaje dice así: Buenos días, amigos. Una feliz Pascua para cada uno de ustedes. Este es uno de los más grandes días en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor. Es uno de los más grandes días en la historia de la humanidad. Esta es la resurrección. Y estamos felices de estar aquí en esta mañana, en este gran día, y de ver cómo el sol se ha levantado y cómo las flores se han levantado de la tierra. Todo habla acerca de la Pascua. Y ahora vamos a inclinar nuestras cabezas por unos momentos. Padre Dios, delante de tu presencia venimos y estamos esperando que en esta mañana tú nos des una extra bendición del cielo, algo que toque nuestras almas en esta Pascua, que cuando nosotros salgamos de aquí podamos decir como aquellos de Emaús, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros en su presencia. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. En el último libro, el capítulo 28 de San Mateo, del Evangelio, y el verso 7, deseo leer para un texto mientras entramos en este servicio. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Han habido grandes comisiones dadas a los hombres y a los pueblos de esta tierra, pero nunca fue dada una comisión tan importante como esta: id y decid a sus discípulos que Él ha sido levantado entre los muertos. Esa es una gran comisión. Y la única forma en que esto pudiera ser dado es porque primero tiene que haber habido una gran conquista primero. Hubo en los días de los hombres, en nuestros días y en los días que han pasado, en esta gran historia en el mundo y en este gran campo de batalla, han habido grandes conquistadores, muchas grandes cosas que han sido hechas para la raza humana. De hecho, yo estoy pensando, mientras venimos en esta mañana, levantándonos temprano, no he tenido chance de estudiar demasiado porque yo no sabía en qué parte del último servicio nosotros estaríamos hoy, entre el pastor y yo en los servicios. Pero en el camino me sucedió que pensé en esta mañana que pudiera a lo mejor de lo que yo sé para su pueblo y darles un mensaje. Y yo pensé en esto: id y decid a sus discípulos. Ahora, sus discípulos son sus seguidores. Un discípulo es uno que sigue. Y yo pensé en el tema del gran y poderoso conquistador. Y pensando en cómo muchas grandes conquistas han sido hechas en este mundo, y las grandes cosas que han sido hechas para ayudar la forma de vivir del ser humano, yo estaba pensando en el gran Napoleón allá en sus días. Cómo él no fue exactamente un francés, pero él tenía algo en su mente. Primero, él despreció a Francia, no le gustaba a él venía de las islas, pero él
tenía una idea en su mente de que algún día él podría conquistar, y la razón de que él tenía esto en su mente, él tenía algo en lo cual estaba trabajando. Cada hombre, antes de que usted haga un trabajo, usted tiene que tener un motivo, alguna alternativa, algo en lo cual usted está trabajando, para un propósito en lo cual usted está obrando, algo por lo que usted va a trabajar. Y nosotros podemos ver también, tomando la historia de Hitler, o no de Hitler, pero de Napoleón, de que él fue por la luna y por el cambio de las estrellas. Él trabajó de esa manera y esperando, porque en una ocasión él hizo eso y ganó una victoria, y él vino sobre Francia y llegó a ser un gran guerrero, colocando a muchos hombres a muerte porque ellos no estaban de acuerdo con él, y él limpió el país entero de todo lo que estaba en contra de él. Él absolutamente hizo una limpieza, porque él tenía que tenerlo de esa manera. Y si él no lo hubiese tenido de esa manera, habría algo en contra de él todo el tiempo, de su gran plan que él tenía en su mente. Su propia vida sería algo. Él tenía que tener todo el reino entero tan perfecto como él lo pudiera obtener. Y yo estoy pensando ahora de que ustedes me están siguiendo en esto, en el gran conquistador de lo que estoy pensando. Cada cosa en su reino debe ser para él. Esto debe ser corazón, alma y cuerpo para él. No puede haber nada en contra de él. Todo que esté en contra de él tiene que ser quitado. Él debe tener absolutamente todo para él. Y cuando Napoleón, él tomó armas, cañones, escopetas, mosquetes y espadas, y él fue adelante con ese pensamiento de que él conquistaría el mundo. Y él prácticamente hizo esto a la edad de 33, cuando él era un joven. Él había sido un prohibicionista, y su gran fama lo hizo a él de ese estilo propio, y los nervios lo llevaron a él hasta que él murió a la edad de 33 siendo un alcohólico. Su popularidad no se podía parar. Y yo pienso del hombre quien a la edad de los 33 conquistó el mundo y murió como un alcohólico por su fama, y perdió el principio por el cual estaba peleando. Él era la clase de tipo, no de tipo que podríamos decir, pero él era el instrumento del diablo y tratando de pelear por el mundo. Y él falló a los 33, pero este gran guerrero poderoso del cual nosotros estamos hablando a la edad de 33, conquistó todo que había en la tierra y en el infierno a la edad de 33. Un gran y poderoso conquistador. Estoy pensando de las grandes batallas que han sido peleadas en el campo, y sabemos que para finalizar con Napoleón, que él vino a su fin en Waterloo, y esto fue mi privilegio no hace mucho tiempo de ver las imitaciones que fueron hechas de las ruinas de los carruajes y de los hombres de a caballo y de los hombres, y de cómo ellos quedaron ahí en el campo de batalla, cómo quedaron todas las ruedas rotas allí en los planos en donde eso sucedió. Oh, qué contraste esto es, el darnos cuenta de que este hombre a los 33 tuvo esa desgracia de yacer allí en un memorial en su gran batalla y conquista, y entonces ir a Jerusalén y mirar una tumba vacía como un memorial de ese gran y poderoso conquistador. De alguna otra manera existe algo en la conquista.
Si nosotros tenemos algo por lo cual estamos peleando, si hay una enfermedad en nuestro cuerpo, y si estamos peleando entre la muerte y la vida, oh, qué victoria es cuando nosotros estamos conquistando. Y si usted está peleando sobre algún gran hábito o alguna cosa que le está molestando, cuando finalmente las grandes banderas empiezan a ondear cuando hemos conquistado, o qué sentimiento esto nos da dentro de nosotros, por cuanto nosotros hemos conquistado. Y yo estoy pensando de la última guerra y cómo cuando Hitler había tomado a Warsaw y los alemanes pensaron que esa era una de las grandes victorias que podrían tener, porque el gran capitán principal Adolfo Hitler había allí hundido todo en Warsaw, había tumbado los grandes puentes y todo había caído, y las noticias estaban llenas de fotografías de la caída del puente y los alemanes marchando en las calles y golpeando los tambores, y ellos allí con sus silbatos, y cientos de miles de aeroplanos pasaron allí cuando ellos ganaron su primera victoria, allí con el gran Alexander el Grande, o Napoleón, el conquistador del mundo. Pero ¿dónde eso sucedió? En desgracia, ciertamente que lo fue. Y yo puedo recordar cuando ellos edificaron ese gran Burma Pass allí, y ellos cruzaron sobre la montaña. Algunos de los chicos que estaban aquí en esta mañana, posiblemente ellos cruzaron ese gran paso. Oh, qué trabajo fue ese. Cuán real ese trabajo fue tomado. Fue un buen trabajo real que ellos hicieron. Y cómo el dinero que les costó para construir eso allí en el paso Burma, millones de dólares. Los chicos perdieron sus vidas en hacer eso. Pero finalmente, y después de un poco de tiempo, cuando esa última milla del camino se estaba terminando y cuando el paso estaba completado, de cómo los gritos de victoria salieron del pueblo. Ellos tenían el paso para poder cruzar las montañas para ganar la victoria. Estoy pensando de otro paso, de que un día le costó la vida a nuestro bendito Señor. Y no fue únicamente en el camino en la tierra, pero en el camino llamado el camino de santidad, donde los que no son limpios no pueden pasar, pero aquellos solamente que lo merecen, solamente aquellos a los cuales Él les permitirá ese paso. Grandes victorias han sido ganadas. Muchos de nosotros hoy día podemos recordar muy bien acerca de la Primera Guerra Mundial, y yo recuerdo cuando yo era un pequeño muchacho, puedo recordar esos silbatos sonando y cómo los campesinos en el campo paraban sus caballos y ellos ondeaban sus sombreros y ellos gritaban y ellos daban saludos. ¿Qué fue lo que sucedió? La guerra ya había terminado, la victoria había sido ganada. La gran economía por la que estábamos peleando, finalmente habíamos ganado la victoria. Estoy pensando de estas últimas guerras mundiales. Yo vivía al pasar la calle y cuando los silbatos comenzaron a sonar, la gente corriendo por sus jardines, las mujeres con sus delantales puestos, quitándoselos y ondeándolos en el aire, balas volando a través de los árboles, silbatos sonando, los carros corriendo a través de las calles y la gente arrodillándose y levantando sus manos y ellos clamando. ¿Por qué?
porque la guerra se había acabado. Y aquellos benditos, aquellos muchachos que estaban allá al otro lado del mar, podían pronto regresar a casa con ellos. ¡Qué victoria! ¡Qué tiempo! Oh, eso movía cualquier corazón. ¡Qué jubileo! La noche en la cual todos había un humor y usted podía caminar en los restaurantes a comer y caminar sin necesidad de pagar. Usted podía utilizar el vehículo del vecino y estaría todo bien. Podía pedir todo lo que usted deseara porque probablemente lo obtendría. ¿Por qué? Porque la victoria había sido ganada. Los muchachos estaban regresando a casa. Estaba todo terminado. Y yo estoy pensando, mi hermano, es muy malo que esa clase de sentimientos no puedan estar todo el tiempo. Pero para un cristiano en esta mañana, la victoria ha sido ganada. El gozo, esas campanillas están sonando. La guerra ha terminado. Entre Dios y el hombre, la victoria ha sido ganada. Y ante cualquier victoria, cuando es ganada, debe haber un gran precio que debe ser pagado. ¡Oh, qué precios! Y en algunas ocasiones, ellos son muy profundos. Y ellos hacen grandes cicatrices que destrozan. Pero en orden de tener la montaña, nosotros tenemos que tener un valle. Y antes de que nosotros podamos tener un sol resplandeciente, debemos tener alguna lluvia. Y antes de que nosotros tengamos una luz, nosotros debemos de tener una noche. Y antes de que podamos tener lo correcto, tenemos que tenerlo errado. O no podríamos saber qué es lo que es errado. Pero en orden de conquistar y de ganar la gran batalla que jamás ha sido ganada, hubo uno que salió de la gloria hace muchos años. Y él no tomó sobre sí mismo la forma de un ángel. Él no vino como una gran persona, pero él iba a probar de que estos mosquetes y estas balas y estas bombas atómicas para ganar una guerra, él se vistió a sí mismo en humildad, como un pequeño bebé que fue nacido en un pesebre. No había ni siquiera un lugar para su nacimiento cuando él vino. Y yo quiero que ustedes observen el material diferente de esa guerra que él utilizó. Ahora, en la carrera de Adán, todo estaba en esclavitud. Ellos estaban sin esperanza, sin Dios, sin ningún chance, sin ninguna misericordia, sin nada que les pudiera ayudar a ellos. Los grandes enemigos de las regiones más bajas de los perdidos estaban allí en oscuridad y no había ninguna forma para salir. No había ninguno que pudiera ayudar. Ninguno podía hacer algo. Parecía ser una pérdida completa y total. Pero nuestro héroe, quien descendió de los portales de la gloria, descendiendo para condescender, donde no había ningún hombre en la tierra que pudiera hacer ese trabajo. Todos, hablando mundanamente, estaban en el mismo bote. Todos nacidos en pecado, formados en iniquidad, viniendo al mundo hablando mentiras. Y ninguno de nosotros podía ayudar a ningún otro. Nos parábamos allí sin quien nos ayudara, derrotados en un caos en cada mano. Todos desunidos. No podíamos guardar las leyes y ceremonias, encontrando las debilidades, y así
y parecía que toda la raza humana estaba allí yaciendo perdida. Y entonces Él vino, Él descendió, porque Él estaba en el comienzo. La Biblia dice que Él era la palabra y que Él era el Logos que descendió de Dios. Y el Logos en el comienzo era la palabra. Y Él vino la palabra. Y entonces cuando Él ascendió allá en ese día glorioso de Pascua, Él vino no únicamente la palabra, pero Él vino a ser el gran sacerdote de su propia palabra. Oh, qué cosa tan gloriosa, hermano Neville. Solamente piénselo. Él no es únicamente la palabra, pero Él es el gran sacerdote de su propia palabra. ¿Cómo pudiéramos nosotros dudarlo? ¿Cómo podríamos nosotros caminar para Él y no creer que recibamos por lo cual nosotros pedimos? Porque Él es la palabra y el intercesor de la palabra. El Logos vino, la palabra, y la palabra se hizo carne. Y la misma carne que es la palabra fue recibido a gloria, y ahora es el gran sacerdote haciendo intercesión por sí mismo para su palabra. Eso es lo que toma. Ese es el material del cual la iglesia tiene. Oh, qué armamento. Nunca ha habido uno como Él. Él es la palabra. Y cuando Él viene, Él vino en un pesebre. Él vino para utilizar la arma del AMOR, amor, para conquistar al mundo, no con un armamento de balas ni de máquinas y tanques, pero Él vino en una forma diferente. Él vino en la forma del amor. Él era el amor de Dios. En una ocasión, cuando yo era un pequeño, yo pensaba que Cristo me había amado y que Dios me odiaba porque Cristo murió por mí, pero Dios tenía algo en contra de mí. Pero vine a darme cuenta de que Cristo es el propio corazón de Dios. De tal manera Dios amó al mundo, de que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero que pueda tener vida eterna. Ahora, cuando Él vino primero a conquistar, y la cosa que el diablo colocó en el mundo era odio, y Él vino para conquistar el odio. Cuando nosotros ganamos nuestras batallas, y así en las batallas del mundo, esto siempre continuamente deja odio, porque las batallas son una clase de enemigo. Pero Cristo vino con el amor para conquistar el odio, a amar a aquellos que no podían ser amados. Él viene con una arma diferente, y Él se humilló a sí mismo, haciéndose el más pequeño de los ángeles, para sufrir la muerte y para dar un ejemplo. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él caminó en medio de los hombres. Él probó que sus armas para la guerra, cuando Él sanó a los enfermos, cuando Él tomó 5 pequeños panecillos y 2 peces y alimentó a 5,000 personas, Él probó de que Él tenía el poder sobre lo atómico que podía haber. No solamente hizo crecer los peces, pero Él hizo crecer los peces cocinados. No únicamente Él hizo crecer el trigo para aquellos panecillos, pero Él hizo crecer ese trigo con aquellos panecillos. Él mostró de que Él era el gran y poderoso conquistador. No únicamente Él llegó allí al agua de la fuente, pero Él era la misma agua. Él vino de aquella fuente y Él probó de que Él tenía el poder para conquistar, y Él amó, y su arma era el amor. Ahora observen,
Entonces cuando él hizo aquello, cuando él se paró allí a un lado de la tumba de Lázaro, allí estaba el hombre muerto y enterrado por 4 días. Aún aquellos que estaban con él dijeron, aún él está hediondo, su nariz se había caído, los gusanos de su piel estaban a través de todo él. Y Jesús se paró allí como el gran poderoso conquistador, cuando él dijo a Marta y a María, y cuando él se paró allí, ¿no dicen vosotros que si tan solo podéis creer, veréis la gloria de Dios? Él tenía que decir solamente cuando ellos dijeron, nuestro hermano está muerto, y así sucesivamente, y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quien quiera que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿No les he dicho yo que ese poder bendito eterno yace dentro de mí? Él no solamente hizo la cita, sino que él hizo todo lo que él dijo que él era, porque él era el gran conquistador, habitando en él, allí, velado en carne humana, en un hombre, pero dentro de él habitaba nadie sino otro, pero el gran conquistador Dios, el gran y poderoso. Él podía recrear, él podía crear nuevas cosas, él podía hablar, y de la forma en que él podía pedir era dado en un segundo, pero él se humilló a sí mismo, él se mantuvo bajo, él deseaba dar un ejemplo, él deseaba ser la clase correcta de conquistador, y él lo era. Ahora, él probó a sí mismo de que él lo era. Y como yo les he dicho a ustedes en las reuniones, posiblemente para tener testimonio en esta mañana, a este grupo de gente, en esta mañana de Pascua hermosa, una dama pertenecía a una cierta iglesia que yo creo que aceptaba la sangre del Señor Jesús. Sin el derramamiento de la sangre, entonces no hay remisión de pecados. Ella me dijo que el hombre era solamente un profeta, un hombre maravilloso, y que yo lo hacía a él deidad, y yo le dije, él era la deidad, él era Dios. Y ella dijo, usted trata de hacerlo a él demasiado grande. Y yo dije, no hay palabras que puedan expresar su grandeza. Las lenguas humanas nunca pueden encontrar esa expresión. Hablando con un hombre el otro día, un diplomático de allá de Washington, D.C., y él dijo, como un pequeño testimonio en el desayuno donde estábamos asociados juntos, dijo, hermano Branham, he sido luterano toda mi vida. Pero él dijo el otro día, mientras estaba atendiendo un avivamiento a la forma antigua, dijo, yo me arrodillé allí en el altar y deseaba tener una experiencia con Dios. Y cuando yo estaba allí sobre mis rodillas, ahora, esto es un diplomático en Washington que aún sirve bajo el presidente Coolidge. Y cuando él miró, él dijo, yo vi una visión de Jesús, dijo. Y dijo, yo puedo hablar 9 diferentes formas de lenguajes en forma fluida. Y él dijo, pero yo no podía encontrar una palabra para poder decir de todas esas 9 lenguas. Y dijo, solamente pude levantar mis manos y darle a él una nueva manera de hablar con él. Y dijo, yo solamente vi la gloria de su rostro. Y esta dama me dijo, ella dijo, hermano Branham, Jesús no era nada más sino un hombre, solamente un profeta. Y yo le dije, él era Dios, mi hermana. Y ella dijo, usted lo hace a él deidad, pero él no lo es. Y ella dijo, allá en el camino, cuando él estaba llegando hacia la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró, seguro. Él era el propio corazón de Dios, él sufrió como nosotros sufrimos, él era carne como nosotros somos carne.
Él cargó en su cuerpo los mismos deseos y las cosas que nosotros tenemos, sí. Él vino a hacer el perfecto sacrificio, Él tenía que hacerlo. Él lo hizo, pero yo le digo, ella dijo, Él lloró cuando estaba yendo allí a la tumba de Lázaro, y yo le dije, pero oh, damita, eso es correcto. Él era un hombre cuando él estaba llorando, pero cuando él se paró allí al lado de esa tumba, cuando el silencioso de la muerte se encontraba allí yaciendo, y un cuerpo podrido estaba allí yaciendo, cubierto con una manta, cuando él dijo, quiten esa roca, él jaló y dijo, Lázaro, ven fuera, y el hombre que había estado muerto por 4 días se paró en sus pies. ¿Qué fue? La corrupción conocía a su hacedor. El alma conocía a su maestro. Y aquel grande y poderoso conquistador probó de que él tenía el poder de la muerte y del infierno y de la tumba. Seguro eso hace vibrar nuestros corazones, ustedes hablando de golpear los panderos y de tocar los cuernos. El mundo debiera estar en un jubileo en esta mañana, como nunca lo han estado. Los gritos y los clamores del pueblo, porque esto es el día memorial de cuando Él conquistó al último enemigo y dejó a los cautivos libres. Si Él era un hombre, eso es correcto. Él probó ser un hombre, Él probó ser Dios. Y en una noche, cuando ese gran embravecido mar que ha llamado a miles de vidas, posiblemente algunas de ustedes madres en esta mañana, sus chicos han muerto en ese embravecido mar allá a lo lejos, quizás están hundidos bajo las olas en el mundo, en esas batallas y en esos lugares donde se encuentran, y algunos de sus amados yacen allí, quizás bajo el mar. Pero en una noche, cuando él estaba allí en un pequeño bote y las olas estaban removiendo alrededor de ese mar a ese pequeño bote como si fuera un corcho, él se levantó y se puso sobre sus pies agarrado de una cuerda del bote, y él se paró allí delante y dijo, paz, y le dijo a las olas, y él les dijo, estad quietas, y el poderoso mar quedó quieto sin ni siquiera mostrar una arruga en ello, ciertamente porque él era. Es la verdad de que él tuvo hambre como un hombre. Cuando él vino allí de la montaña, él tuvo hambre mirando en un árbol para comer algo, porque él era un hombre. Pero cuando él tomó esos 5 panecillos y unos pocos peces, él alimentó a 5,000, porque él era más que un hombre. Y cuando él murió hace más de 1900 años, el día de ayer, colgado ahí en una cruz, gritando por misericordia, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él murió como un hombre, pero 1900 y tantos de años de esta mañana, él probó lo que él era. Él dio ese último sello de su viaje mesiánico cuando él rompió las bandas de la muerte y colocó aparte el infierno y se levantó de la tumba triunfante. Yo estoy vivo para siempre, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Allí está el conquistador. Usted habla acerca de ondear los delantales y la gente estaría loca porque gritamos y porque corremos y porque clamamos y gritamos. Ellos nunca han sentido las vibraciones de la victoria del cielo cuando la batalla ha terminado. Nuestro gran y poderoso conquistador ha ganado cada victoria. Él se para solo en esta mañana, sin ser tocado. Cuando él vino a la tierra, ellos le dieron a él el nombre más bajo que ellos podían darle. Como un fanático, ellos le llamaron a él Belcebú, el príncipe de los diablos. Eso es correcto. Él fue a la ciudad más baja que podía haber en la tierra, Jericó. Y el hombre más pequeño en la ciudad, para poder mirar, tuvo que para verlo. Pero cuando Dios hace 1900 años le levantó a él,
Eso es lo que el hombre le ha hecho a él. Pero con el arma del amor, él conquistó a cada diablo. Y Dios le levantó a él tan alto y le dio a él un nombre sobre todo nombre que puede ser nombrado en los cielos y en la tierra. Cada nombre en los cielos tiene que inclinarse al nombre de Jesús. Cada ángel, cada monarca, todo se tiene que inclinar al nombre de Jesús. Cada lengua debe confesar de Él. Cada rodilla debe doblarse ante Él. Porque Él descendió de tan alto y tan abajo para poder Él mirar abajo para ver los cielos. Ese es el grande conquistador, ese es aquel quien lo hizo. Y cuando Él dejó la tierra después, en la última noche, nosotros lo tuvimos. Él tomó las llaves de la muerte y del infierno que estaban colgadas a su lado. Amén. Y Él dijo, no temáis. Yo soy aquel que estuvo muerto y que vive por siempre, jamás. Y es una conjunción. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno colgadas aquí mismo. Hablando acerca del conquistador. Y por cuanto yo conquisto, yo únicamente puedo hacer un camino para que ustedes puedan viajar. Los hombres fueron rechazados del cielo. No habían caminos, estaban cerrados, no habían avenidas, pero allí no había ninguna avenidas, pero Él vino e hizo una. Oh Dios, la primera línea fueron los demonios de la duda. Lo próximo fue el prejuicio, lo siguiente fue el egoísmo. Esta tierra estaba cubierta sobre las líneas de los poderes demoníacos de la enfermedad. Entonces, enfermedades. Pero cuando Él comenzó a ascender a los cielos la última noche, cuando Él estaba viniendo del infierno con las llaves de la muerte y del infierno en su costado, en esta mañana nosotros estamos hablando acerca de Él cuando fue arriba. Aleluya. Cuando Él se levantó, Él allí triunfó. Y cuando Él fue hacia arriba, Él rompió cada poder del diablo que estaba sobre el hombre, y Él ascendió a lo alto, y Él dio dones a los hombres, el don del Espíritu Santo, el poderoso conquistador. Él se para solo en esta mañana, y entre Él y cada creyente está esa bendita forma antigua de la santidad y de lo que es correcto, donde los correctos van a caminar. No hay ninguna forma de escapar. Hay solamente una sola línea para cortar desde la gloria, y Él dejó las huellas ensangrentadas por donde Él caminó a través de los corredores de los poderes del demonio, e hizo un camino para nosotros para que podamos ir. Él se paró allí en lo alto en la mañana como el gran poderoso conquistador, y su pueblo debiera estar en un jubileo. Cientos de miles alrededor del mundo debieran de estar gritando la victoria. Y yo he observado esa forma fría y formal en la iglesia, y yo me imagino diciendo, aquí hay algo que quisiera decir. Aquí, tan rápido como la Primera Guerra había terminado, un mensaje había venido allá en las carreteras, como en el bus de Greyhound. Ellos dijeron, ¿qué es todo ese ruido? ¿Qué es todo acerca? Y uno de ellos dijo, observen aquí, está en el papel, la guerra ha cesado, y todo el mundo llorando y gritando. Pero una mujer dijo, oh Dios, ¿por qué tenía que terminar de esa manera? Dijo, no podían esperarse unos pocos cuantos días más. Dijo, Juan y yo hemos estado sentados fácilmente en la calle, y dijo, hemos estado allí sentados allí, pero allí había un hombre parado en la parte de atrás, en medio del bus, y tenía a esa mujer y casi la arroja a ella por la puerta. Y cuando la policía arrestó al hombre, él dijo, la razón de que yo lo hice, él dijo, es que a aquella mujer no le importó
nada acerca de lo que había sucedido allí, pero yo tengo 2 hijos que estaban allí y dijo, y eso tomó mis emociones. Oh, hermano, yo tengo un padre que está más allá, yo tengo amados que están más allá, y hay algo dentro de mí cuando Jesús conquistó. Yo tengo una esposa, yo tengo un bebé, yo tengo amados. El gran conquistador poderoso. Usted puede llamarme a mí a un santo rodador o un fanático religioso o lo que usted desea hacer. Pero cuando yo pienso en esa gran guerra, eso lo concluye. El precio es pagado. La victoria es ganada. Jesús se levantó de entre los muertos. Y el sello final de su viaje mesiánico ya está totalmente terminado. Porque Él está vivo en esta mañana con las llaves de la muerte y del infierno. Yo tengo amados allá más allá del río. Yo estoy en ese gran camino antiguo caminando para verlos a ellos. No pensando que yo estoy loco, pero yo estoy muy feliz de que todo ya está establecido y que la obra está terminada. Viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó. Sepultado Él llevó todos mis pecados lejos. Levantado Él se resucitó y me liberó para siempre. Algún día Él está viniendo. ¡Oh, qué día tan glorioso! Esta bendita antigua forma del Espíritu Santo para guiarnos en este maravilloso camino antiguo. ¡Oh, cuán glorioso es esto! Oh, ¿cómo yo podría estar avergonzado de esto? Yo parado con San Pablo en esta mañana diciendo eso, yo no estoy avergonzado del Evangelio de Jesucristo, porque esto es el poder de Dios para salvación. Es el poder sobre enfermedad. Esto es el poder sobre la muerte. Esto es el poder sobre la tumba. Cuando este apóstol llegó al final de su camino, y cuando lo enterraron a él allí, la muerte encarando en su cara, él se rió frente a la cara de esto y él dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepultura, ¿dónde está tu victoria? Entonces él gritó las alabanzas a Dios. Pero gracias sean a Dios, quien nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, el poderoso conquistador que jamás ha vivido, el más poderoso conquistador que jamás ha muerto, porque Él es el único que podía conquistar la muerte y conquistar la muerte por sí mismo y levantarse él mismo y triunfar. Él probó lo que Él era. Esto era el último sello de su viaje mesiánico. Y ahora, por oportunidad, y si hubiera alguien en este edificio en esta mañana quienes son miembros tibios de iglesia que no saben el gozo de que la batalla ha sido terminada, la gente grita, la gente se regocija, la gente llora, y usted dice, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos conocieron que hubo una cosa terminada. Todo está terminado, seguro. Nosotros somos golpeando las bandas, estamos gritando las trompetas y el Evangelio está saliendo. La gloria y el poder de Dios es conocida y esto es una obra terminada. El contrato está firmado. Gloria a Dios. Cristo ha firmado esto con su propia sangre. La batalla ha terminado. La victoria ha sido ganada. Yo nunca la gané. Él la ganó. Yo solamente estoy feliz al respecto. Oh, Dios. Cuando algunos de esos muchachos regresando de allá de ultramar, ellos me dicen que cuando el barco llegó allí a Nueva York, cuando ellos estaban allí llegando al muelle, ellos miraron allí, vieron la Estatua de la Libertad. Es lo primero que se ve allí porque es lo que está erigido. Y ellos se levantaron, aquellos veteranos que venían heridos, se pararon en el muelle del barco y ellos mientras miraban y cuando ellos comenzaron a ver la Estatua de la Libertad, comenzaron a sollozar y a llorar y ellos comenzaron
a sentirse porque eran hombres grandes que tenían sus manos fuertes, comenzaron a temblar. Es porque ellos no podían sostener sus emociones. ¿Por qué? Porque ellos estaban frente al emblema de la libertad, justamente la estatua de la libertad. Allí estaban también su papá, su mamá, todos sus amados, su esposa amada, su bebé y todo lo que tenía significado para ellos aquí en la tierra. Estaban allí, lo que habían dejado atrás, y justamente antes de que ellos caminaran, ellos reconocieron de que ellos estaban en la tierra de la libertad y el hogar de los valientes, seguro. Y eso movió sus emociones cuando ellos veían volar esas banderas. Piénsenlo. Los veteranos que venían con cicatrices de guerra, regresando al muelle, ciertamente. Esto fue un tiempo maravilloso. Pero, oh, hermano, una de estas mañanas cuando ese viejo barco de Sion suene, y yo veo ese emblema parado allí, esa cruz ruda, mientras los vientos de esas pancartas grisáceas, mientras ella se está moviendo a través de la niebla de la muerte, la victoria que eso significa, porque, oh, no me pregunten por qué nosotros no podemos sostener nuestras emociones mientras esto está sucediendo, porque hemos venido a ser ciudadanos. Y la cosa está completa. Cuando ellos estaban ahí comenzando a edificar ese gran puente en el norte y en el sur de Australia, desde Sydney hasta el sur de Sydney, oh, cómo cada hombre tomaba, porque ellos traían a hombres de diferentes países y no podían encontrar a nadie que hiciera ese trabajo porque era un gran trabajo. Y finalmente un hombre de Inglaterra dijo, yo haré ese trabajo. Y cuando él llegó allí para hacer el trabajo, él probó cada uno de los tornillos que iban en ese puente, porque su reputación estaba allí. Él probó todo el barro y todas las cosas que estaban allí, y él fue allí alrededor y buscó lo mejor que podía, porque él tenía a los mejores mecánicos, tenía a los mejores químicos, él tenía las mejores cosas que él podía encontrar alrededor de él. Y finalmente, cuando el puente fue completado y llegó el día en que debía de ser probado el puente, los críticos se pararon allí a un lado y ellos dijeron, esto no se va a sostener, se va a sacudir y se va a caer. Hay demasiada arena allá abajo, pero él había cavado muy profundamente abajo. Él tenía la confianza, él sabía que todo había sido probado, y él dijo, yo haré en mi primer viaje por mí mismo. Y cuando él se paró allí y empezó a cruzar el puente enfrente del alcalde, y detrás de todo ello venían grandes trenes, cerca de 6 que venían cruzando, sacudiendo el puente, el gran hombre quien lo había hecho caminó enfrente de esta procesión como esto, y si este se cae, entonces yo me caigo con ello, pero él tenía confianza. Y esa es la manera como nuestro Señor hizo él con su iglesia. Él probó cada tornillo, todo lo que había en ello, porque eso fue lavado con la sangre. Y uno de los críticos estaba parado allí a un lado y dijo, esa cantidad de santos rodadores ellos no lo van a lograr. Pero uno de estos gloriosos días, este gran, poderoso conquistador caminará delante de ellos hoy, triunfante, y hará que ella vibre y haga lo que ella desee. Eso se meterá por algún lado, porque Él es el que ha hecho el camino, y eso lo completó seguro. Pensamos nosotros en los términos de la gente, en nuestras mentes, de las cosas del mundo. Pero déjeme decir a usted algo, hermano. Yo nunca querré estar avergonzado del Evangelio, hermano. Yo deseo ser un nacido de nuevo a la forma antigua, nacido del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Porque yo nací de esa manera, y de esa manera es que soy yo, y de esa manera deseo estar. En una ocasión, no hace mucho tiempo, había una niña quien fue al colegio, y ella era una damita muy amorosa, y cuando ella regresó a casa, ella trajo algunas de esas ideas de su colegio con ella. Y posiblemente en esta mañana algunos de ustedes tienen en sus mentes ideas con ustedes. Posiblemente ustedes han estado colocando muchas de esas ideas de la iglesia en ustedes. Oh, bien, desháganse de eso. Eso es lo mejor que ustedes pueden
hacer de lo que yo sé hacer. Y entonces esta niña, cuando el tren se detuvo allí enfrente, ella trajo a una pequeña amiga con ella, una de esas clases de personas con moda, ustedes saben, como el tipo de Elvis Presley. Y cuando ella estaba parada allí, ustedes saben, el tren, su madre estaba ahí afuera, su vieja madre parada allí, con su cara llena de cicatrices, pequeña, con sus hombros todos caídos, con esa clase de vestimenta, ustedes saben, y con un shawl sobre sus hombros. Y esta pequeña amiga de ella, de esa moda, esta niña se quedó mirando hacia ella y preguntó: ¿quién es esa miserable tan horrible que está allí? Y ustedes saben, esta niña se sintió avergonzada completamente y ella dijo: yo no sé, porque ella, usted sabe, era como presuntuosa y entonces tenía muchas ideas en su mente del mundo. Y esa era su propia madre. Y cuando ella se bajó del tren, su madrecita trató de abrazarla con sus brazos alrededor de ella y le dijo: oh, querida, Dios te bendiga, mi pequeño corazón. Y ella se volteó, le dio la espalda y comenzó a caminar y se fue como si no la conociera a ella, porque ella estaba avergonzada porque su madre era muy horrible. Y sucede que el conductor del tren conocía la historia. Él caminó alrededor de allí y colocó sus brazos sobre los hombros de aquella niña, dándole la vuelta hacia la audiencia y le dijo: qué vergüenza contigo. ¡Qué vergüenza contigo!, dijo. Yo vi el tiempo en que tu madre era 10 veces más hermosa que tú. Dijo, yo vivía ahí en el vecindario, dijo, y tú eras una pequeña bebé, y tú estabas en la parte de arriba, en tu cuna, y tu madre estaba colgando los vestidos allá en el patio, y dijo, y de repente el horno comenzó a coger fuego, y toda la casa comenzó a entrar en llamas, y cuando esa pequeña madre empezó a correr, porque ella sabía que tú estabas en la parte de arriba, dijo, ellos gritaban y trataban de sostenerla, pero ella tiró todo y empezó a atravesar a través de esas llamas para subir arriba, y te jaló allí y se quitó sus vestidos de su cuerpo y te envolvió en ellos. Y aquí ella regresó a través de las llamas, protegiéndote a ti, y ella se desmayó allí en el jardín contigo en sus brazos, y dijo, y ella te tomó lo que le protegía a ella para protegerte a ti. Y dijo, y la razón de que tú eres hermosa hoy, es la razón por la cual ella es horrible. Y tú vienes a mí a decirme de que tú estás avergonzada de las cicatrices de tu madre. Yo pienso hoy, si Jesús fue a la cruz solo y todo el mundo ha sido libre, hay una cruz para cada uno y hay una cruz también para mí. Jesús fue considerado un Belcebú por el mundo. Se rieron y se burlaron de él y fue colgado en la cruz y me hizo una vergüenza para mí. Yo soy más que feliz de llevar ese reproche de su santidad. Sí, Señor, que me llamen Santo Rodador o lo que me quieran llamar, que me quieran poner la marca que deseen colocar. Eso no me detiene a mí nada. Yo soy más que feliz en esta mañana de que en mi corazón vive un Cristo resucitado y reina, y yo soy parte de sus súbditos, y yo creo que ustedes también lo son también. Nuestro tiempo se ha ido, son exactamente las 7 de la noche cuando nosotros dijimos que debíamos de despedir. Los próximos servicios serán cerca de 2 horas, ahora y 9:30. Vamos a inclinar nuestros rostros solamente por un momento en oración. Bendito Padre Celestial, 45 minutos han pasado, la palabra ha salido, nuestros corazones están felices, el jubileo sigue. No solamente el jubileo de un día, pero el jubileo para la eternidad. Los ángeles cantando en gloria. Oh Dios, la iglesia triunfante está cantando.
Las campanas de gozo están sonando. Las almas que una vez estaban condenadas a muerte y que estaban muertas, que iban a ir a la tumba del diablo, el diablo las había conquistado. La muerte ha sido conquistada. La tumba ha sido conquistada. La enfermedad ha sido conquistada. La superstición ha sido conquistada. La malicia ha sido conquistada. El odio ha sido conquistado. La indiferencia ha sido conquistada. La frialdad ha sido conquistada. Los estilos propios han sido conquistados. Todo ha sido conquistado. Cristo es el gran conquistador. Oh, he aquí el gran conquistador, dijo el poeta. Oh, he aquí él en plena vista, porque él es el gran conquistador. Después de que él rompió el velo en dos, él rompió ese velo para esconder al hombre de Dios, y ahora Dios habita en medio de los hombres. Él rompió ese velo para mantener la sanidad de Dios. Él rompió ese velo para guardar las bendiciones de Dios. Él rompió ese velo para guardar el gozo de Dios. Él rompió ese velo para guardar la paz de Dios. Ahora ese velo ha sido roto en dos con su propia sangre, porque él caminó como un conquistador. La batalla se ha terminado. Él ha probado esto para nosotros en su resurrección, y ahora el Espíritu Santo es un testigo que ha sido enviado para guiarnos. Oh, eterno Dios, si alguien hay aquí en esta mañana quienes saben que no han estado caminando por donde Dios quiere, cayendo a un lado, y que no han caminado de la forma correcta en medio de los grandes héroes, que han caminado en medio de ese camino, oramos en esta mañana de que ellos rindan todo a ti y que vengan y disfruten de esa gran victoria que ha sido ganada cuando fue levantado el Señor. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, yo me pregunto en este momento de que si ustedes han levantado sus manos a Cristo y dicen: Cristo, yo te aprecio, yo nunca estaré avergonzado de ti nuevamente. Yo he sido un poquito tímido. Dios le bendiga, damas. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a ustedes. Oh, las manos por todas partes. Yo he sido un poco tímido. Yo he estado un poco de avergonzado. Y realmente he visto mi posición ahora. Y yo no debiera nunca de haber hecho esto. Y yo debiera estar parado y dar mi testimonio. Y yo debiera hacer exactamente eso. Y yo debiera decirle a todos que he sido nacido de nuevo. Y yo debiera decirle a la gente que he recibido el Espíritu Santo. Y yo no estoy más avergonzado del Evangelio, porque esto es el poder de Dios para salvación. Y yo deseo ser un cristiano real. Yo no lo he sido, pero con la ayuda de Dios desde esta mañana de Pascua yo lo seré. ¿Alguien más quiere levantar su mano antes de que nosotros oremos? Dios le bendiga a usted y a usted y a ustedes. Oh, viendo las decisiones, por lo menos 35 o 30 sentados aquí en este pequeño grupo de personas en esta mañana que están haciendo la decisión por ese gran triunfo en la mañana. Ellos están por la gracia de Dios parados y no están avergonzados más del Evangelio, porque esto es poder de Dios para salvación. Oh Dios, mientras estas manos han sido levantadas y la música está haciendo eco dulcemente allá atrás del camino, mientras nosotros hemos pasado de muerte a vida, porque tú dijiste: el que oye mis palabras y cree en el que me envió ha pasado a vida eterna. Ellos han pasado de muerte a vida, porque tú viniste a ser muerte para que ellos pudieran ser vida a través de tu resurrección. Tú fuiste hecho más bajo que los ángeles. Viniste a ser un hombre. Viniste a hacer esa gran teofanía de allá lejos. Te hiciste carne
y tuviste sangre y derramaste esa sangre para que tú pudieras hacer un camino de escape para todos nosotros. Y no solamente lo hiciste, lo hemos leído en la Biblia, pero tú probaste infaliblemente cuando te levantaste de los muertos y fuiste levantado de los muertos cuando tú estuviste aquí en la tierra. Y no únicamente eso, pero tú nos diste una doble prueba como tú lo hiciste allí con Abraham. Ahora, además de esto, tú enviaste el Espíritu Santo como un testigo. Y nosotros tenemos su presencia bendita con nosotros y en nosotros, guiándonos y llevándonos a toda la verdad y luz. Te damos gracias por estas manos que han sido levantadas en esta mañana diciendo, ahora tomamos a Cristo como nuestro, oh Dios. Y si ellos nunca han sido bautizados en el agua para representar esa gran muerte, entierro y resurrección de ese bendito Señor, que ellos puedan venir al servicio aquí en la mañana trayendo sus ropas y estar listos para ir a esa piscina fría. Concédelo, Señor. Padre, bendícenos, perdona nuestros pecados. Te damos toda la alabanza a través de las edades que vienen. Cuando toda la batalla esté terminada, cuando todos los humos hayan sido apagados y que el gozo de haber terminado en esta tierra sea una alabanza de nuestros labios, donde todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros sea nuevas voces y sean nuevas nuestras alabanzas para ti, y que podamos nosotros entrar contigo en el gozo, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie ahora. No olviden los servicios a las 9:30. Vayan a casa, tengan desayuno, regresen. Esperamos estar con ustedes ahora. Y ahora en esta noche recuerden, tengo que irme en esta tarde estudiando y orando, porque yo digo a ustedes que Cristo está vivo. Él no está muerto, y yo creo con todo mi corazón que Él estará en esta edificación en esta noche para mostrar de que Él está vivo y de que Él hace las mismas cosas que Él hizo la primera mañana de resurrección a través de su primer viaje a la vida. Y si eso no es así, entonces Él fue yo he sido un falso profeta, pero estoy muy contento de conocer esa gran hora oscura en la que ahora estamos viviendo, cuando toda esperanza pareciera haberse ido. Cristo, la roca sólida en la cual nosotros nos paramos, y todos los campos se están hundiendo en las arenas. Todo eso está correcto. Nuestra pequeña canción de despedida toma el nombre de Jesús contigo. Cada uno, juntos ahora. Den la vuelta y denle las manos y digan, alabado sea el Señor, a alguien que esté con usted. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza en la tierra y gozo del cielo. En la tierra y gozo del cielo. Ahora todos mirando de esta manera, vamos a alabar a Dios, y vamos a alabar a Dios con sus manos y decir, gracias, Señor, por salvar nuestra alma. Todo está bien, todos. Gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias, Señor, por sanarme. Gracias, Señor, por dármelo a mí. Tu gran salvación es plena y es libre.
Qué cosa más bendita. ¿Le aman ustedes a Él? Digan amén. Oh, todo ha sido completado ahora, hijos. Todo ha terminado. No hay más ya batallas. Ya no hay más guerra. Nada de lo que usted tenga que hacer. Todo ya fue hecho. Nosotros debiéramos de gozarnos. Oh Dios, estamos completos en Él. Inclinándonos, seguros y salvos de toda alarma. Inclinados, inclinados en ese brazo siempre eterno. Oh, cuán dulce es caminar en el camino del peregrino. Inclinados sobre ese brazo siempre eterno. Oh, cuán brillantes son esos caminos de día en día. Inclinados sobre ese brazo siempre eterno. Inclinados, inclinados. Seguros y protegidos de toda alarma. Inclinados, inclinados sobre ese brazo siempre eterno. ¿Pueden ustedes que tienen un pañuelo levantarlo? Oh, inclinados. Seguros y protegidos de toda alarma. Inclinados, inclinados, inclinados sobre ese brazo siempre eterno. Ahora con sus Biblias. Inclinados, inclinados en ese brazo siempre eterno. Inclinados, inclinados. Sobre ese brazo siempre eterno. ¿Qué es? Seguro y salvo. Sobre todo. Todo ha terminado. La batalla ha terminado. El último asillo ha sido roto. Él ha ascendido. Aleluya. Inclinados. Inclinados. Seguros y salvos de toda alarma. Inclinados. Inclinados. Inclinados sobre ese brazo siempre eterno. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros hacia el polvo de donde Dios nos tomó, donde algún día nosotros ascenderemos de ahí del polvo de la tierra para nuestro Señor que nos trajo del polvo y nos llevará al polvo para darnos ese espíritu inmortal. Él ascendió del polvo y todos aquellos que ascenderán con Él algún día hacia las regiones del bendito. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, yo veo al hermano Smith en nuestro medio en esta mañana, el pastor de la Iglesia de Dios. Me llamó la noche anterior, hermano Smith. ¿Podría usted pararse aquí? Y yo me pregunto si el hermano Smith puede despedir con una palabra de oración. Vayan a sus casas, tengan sus desayunos y regresen al servicio de la escuela dominical y el bautismo inmediatamente. Mientras inclinamos nuestras cabezas, mientras tanto, hermano Smith, despídanos en oración.